salir de mi clase de física. ¿Tú igual? Oh, qué coincidencia. Bueno, de hecho, iba a repasar. ¿Quieres que te ayude en algo? ¿O entender todo? ¿No? ¿Se te complica MRU? Si quieres te puedo enseñar. Saco una hojita y te explico un par de conceptos así rapidito. ¿Te gustaría? ¿Sí? Genial. Dejo algunas cositas acá. Traje hasta mi calculadora. Nunca se sabe. Pero bueno, voy a buscar una hoja en blanco y así escribimos. Pero tranqui, normal que no entiendas. No por eso eres un tonto. Porque a veces nos enseñan las cosas de una forma que no es que no las entendamos, pero no es nuestra forma de estudiar. Así que voy a intentar enseñártelo desde otro punto de vista. ¿Te gustaría? Ok. Entonces, espera, ¿qué tema me dijiste que no entendías? MRU. Ok, perfecto. Voy a abrir este fibro. Voy a dejar la tapita por acá. Muy bien, empecemos por lo básico, ¿ok? ¿Cuáles son sus siglas? Son 3. Exacto. M, 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 R, R, U, U. La voy a escribir. Espera, voy a buscar. Ahí está, mejor. M, R, U. Muy bien. Pero, ¿sabes qué significa estas siglas? Ok. La M significa movimiento, 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 movimiento. Significa movimiento. Movimiento. Lo voy a anotar. Muy bien. Ahora la R. R. ¿Qué significa la R? Te voy a dar 3 segundos. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Y 3, 3, 3. Exacto. Rectilíneo. 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 La R significa rectilíneo. Muy bien. Y ahora la última. U. ¿Qué significa la U? La U. ¿Qué significa la U? Uniforme. Uniforme. Muy bien. Uniforme. Muy bien. Ahora tenemos las 3. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a deducir un poco estas 3 palabras, porque ya nos dice mucho de qué se va a tratar este movimiento. Y como un pequeño tip, siempre te recomiendo hacer un eje de referencia. Y este eje de referencia va a estar apoyado también en la forma en cómo te voy a explicar el sentido o la lógica
de este movimiento, ¿ok? Empezando por la R. La R significa rectilíneo, pero ¿sabes por qué se dice rectilíneo? No mientas. No mientas, ¿eh? Yo sé si mentís. No hay que tirar fruta. Ok. Rectilíneo viene de recta. De una recta, literalmente así. Una recta. Entonces voy a dibujar una recta. Ok. Así, tal cual, una recta. Entonces, la R es de rectilíneo. Y ahora, las otras dos letras, la M y la U, en conjunto, ¿qué significan? Movimiento uniforme. ¿Y qué es un movimiento uniforme? Un movimiento que es constante. 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 Es decir, no hay pausas, no hay interrupciones, siempre es constante, constante, constante. ¿Ok? Y obviamente este movimiento va a tener un objeto, o sea, algo que se mueve. Casi siempre en los enunciados va a ser un móvil. Un móvil, pero no un móvil de celular. Un móvil de un objeto neutro que se mueve. Puede ser un auto, puede ser un pájaro, puede ser una pelotita. Es un móvil, un objeto neutro. Entonces, este móvil va a ser un puntito. Y este puntito se mueve de forma constante. Mi letra no es la mejor. Perdóname. Pero ahí estamos. Este es una recta, un móvil que se mueve de forma constante, constante, constante y uniforme. Ok. Una vez que sabes esto, vamos a pasar a las fórmulas. Yo te voy a enseñar una forma fácil de sacar las fórmulas, ¿ok? Que no son las teóricas, pero son exactamente igual. Créeme, confía en mí, te lo juro. Por el dedito. Ok. ¿Y de qué se va a tratar estas formas sencillas de entender la fórmula? De un triángulo. Triángulo. De un triángulo. 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 Voy a dibujarlo, ¿ok? Este triángulo va a tener tres partes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? En estas tres partes van a estar los tres elementos que rigen el MRU, que va a ser la distancia, la velocidad y el tiempo. Distancia, velocidad, tiempo. Distancia, velocidad, tiempo. Y acá voy a hacer un paréntesis grande, porque la distancia está conformada por la posición final menos la posición inicial, que es como aparecen las fórmulas teóricas. ¿Ok? Mira, sí, la distancia es posición final menos posición inicial. Entonces, todavía no tiene ningún sentido, pero bueno, vamos por partes. Ok, ves que hay dos líneas, hay una horizontal y una vertical. Horizontal, vertical. Ok, estas líneas, depende de su ubicación, van a hacer una división o una multiplicación. Las líneas horizontales, en este caso esta, va a significar una división.
¿Ok? Esta línea es una división. Y esta línea acá va a significar una multiplicación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, de hecho creo que es mejor apoyarlo directamente en un ejercicio. Pero bueno, esta distancia va a estar dividiendo el tiempo y la velocidad. Y entre estos dos se van a multiplicar, ¿ok? Ok. Básicamente significan esas cositas. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo sencillo de cómo se utilizaría esto. Si, por ejemplo, tenemos un móvil en el cual no sabemos su distancia, pero sí su velocidad y su tiempo, es tan fácil como tapar en nuestro triangulito lo que tenemos que buscar, en este caso la distancia, y como vemos vamos a tener una velocidad y un tiempo multiplicando, y esa va a ser la fórmula. La fórmula. ¿Ok? Tapamos, tenemos velocidad por tiempo. La vamos a escribir. Y te voy a hacer una comparativa de por qué es igual a una fórmula teórica. Ok. Esto es lo que razoné yo con mi esquemita. Y esta va a ser la fórmula que te van a dar, o seguro te dieron tus profesores. Como vemos, no son iguales. ¿Por qué? Como dije, la distancia es la resta entre el valor inicial y el valor final. Como vemos acá, si nosotros despejamos, esta XO iría al otro lado restando, porque está positivo, iría restando acá. Por lo cual tenemos esta misma cuentita. Básicamente se va a abreviar en distancia. En muy pocos ejercicios de MRU vamos a encontrar una posición inicial final, casi siempre es directamente distancia. Y luego va a ser exactamente lo mismo, porque no va a quedar velocidad por tiempo, que es exactamente igual. Entonces, vamos bien. Si por ejemplo no dan la distancia, no dan el tiempo, y lo que nos faltaría encontrar es la velocidad, la tapamos y ¿qué nos queda? Distancia dividido, porque hay una línea horizontal, tiempo. Distancia dividido tiempo. Tapamos la B y ¿qué nos queda? Distancia dividido tiempo. Entonces la fórmula quedaría algo así. Ahí se me trabó. Ok, para encontrar la velocidad necesitamos dividir la distancia por el tiempo. Y lo mismo es al revés. Si tenemos en este caso la velocidad y la distancia y nos falta el tiempo, tapamos el tiempo y ¿qué nos da? Distancia dividido, porque una línea horizontal, velocidad. Distancia dividido velocidad. Fácil, ¿no? Bueno, pero falta aplicarlo a un ejercicio teórico. Y es lo que vamos a hacer ahora, si te parece bien. Pero bueno, igual, tranquilo. Si algo no entendés, me lo puedes decir. Y no es que seas tonto, como dije. Yo siento que un mismo tema hay distintas formas de enseñarlo. Y uno tiene que encontrar la que mejor le va. ¿Se entiende? Entonces, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Yo voy a encontrar la forma que mejor se adecue a ti. Que mejor se adecue a ti. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Te parece? Ok. Lo primero es hacer un eje de referencia. Un eje de referencia. Que es como dije,
una línea recta, un móvil. Esto es lo más básico, ¿no? Una línea recta y un móvil que es el puntito. Ahí se ve, creo que sí. Una línea recta y un móvil. En este caso tenemos que marcar la distancia. Vamos a marcar todos los elementos antes de ver cuál nos falta o cuál sí tenemos. Okay. Voy a marcar la distancia con líneas punteadas, así. Esta es la distancia. Voy a escribirlo bien porque si no hago cualquier cosa. Okay. Esa es la distancia. Yo luego marco la velocidad con una flecha. Al ser constante es una flecha normal, constante. Y hago una V de velocidad. Ahí está. Y luego hago otra flecha de puntitos marcando lo que vendría a ser el tiempo. Supongamos que es una T. Pero bueno, entonces ahí ya tenemos los tres elementos. Tenemos distancia, velocidad, tiempo y nuestro móvil. ¿Ok? Bien. Supongamos que nos dicen... Bien. Supongamos que nos dicen, no sé, un móvil se mueve en MRV, es decir, en un movimiento rectílico uniforme a una velocidad de 5 metros por segundo. Bueno, una vez que leemos eso, vamos directamente a nuestro sistema de referencia y ponemos en velocidad 5 metros por segundo. Así ves, velocidad 5 metros por segundo. Ya lo tenemos anotado, una cosa menos. Ok, a 5 metros por segundo en un tiempo de, no sé, pongámosle 10 segundos. Entonces en tiempo ponemos 10 segundos. Uy, se me dobló. Ahí está. 10 segundos. Y nos preguntan, ¿cuál es la distancia que recorrió en esos 10 segundos? Entonces la distancia es lo que no tenemos. Ok, me quedó un poco feo, pero creo que se me entiende. Acá lo que hay que encontrar es la distancia. Entonces, vamos a nuestro triangulito. Solo tapamos lo que tenemos que encontrar. Tapamos distancia y ¿qué tenemos? Velocidad por tiempo. Entonces, hacemos nuestra fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a 5 metros por segundo por 10 segundos. No te asustes. Mira, yo solo transcribí los datos. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Lo deducimos de este cuadrito y reemplazamos con lo que tenemos. La velocidad es de 5 metros por segundo y el tiempo es de 10 metros por segundo. ¿Ok? Este es este. Y cuando nosotros tenemos dos medidas, en este caso segundos se tachan. Bueno, tiene un nombre más técnico, no es que se tachen y se borren y porque sí, pero vos siempre hacelo. Ahí tachamos. ¿Y cuál nos queda? Esta, que son los metros. Bien, entonces ¿qué nos queda? 50 metros. La distancia que recorrió el móvil en 10 segundos a una velocidad de 5 metros por segundo es de 50 metros. Genial, ya hicimos nuestro primer ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? ¿Difícil? ¿Un poquito? Es normal, no pasa nada. ¿Querés hacer otro ejercicio?
Genial. Vamos a hacer... a ver, vamos a buscar en la guía, ¿te parece? Dale. Voy a dejar el cuadernito acá un segundito. Tengo mi calculadora por acá. Tengo que organizar la mesa, si no después es cualquier cosa. Ok. Vamos a buscar otro. Ok, vamos a hacer uno un poquito distinto. ¿Ok? ¿Y qué hay que hacer primero? ¿Qué te dije que hay que hacer primero? Exacto, el eje de referencia. Vamos a hacerlo. Voy a tomar esto y lo voy a hacer por acá. Vamos a volver a repasar las unidades en el sistema de referencia. Nunca viene mal. Bien, tenemos una línea recta porque es un movimiento rectilínico uniforme. Tenemos un móvil, tenemos su distancia, que es su posición inicial. Tenemos una velocidad y tenemos un tiempo. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre el sistema de referencia se pone ante los elementos. Cosa que cuando uno lee, lo va poniendo. A menos los que son más explícitos. Los que literalmente te dicen una velocidad de tal, un tiempo de tal, una distancia de tal. ¿Ok? Bien. Vamos a leer. Dice, un coche inicia un viaje de 495 kilómetros. Esa es la distancia. ¿Ok? Entonces vamos a poner distancia 495 kilómetros. Bien. Sigamos. A las 8:30, con velocidad media de 90 kilómetros por hora. Esa es la velocidad, así que la vamos a poner 90 kilómetros por hora. Ok. Ok. Y nos preguntan, ¿a qué hora llega a su destino? Esta es una pregunta un poco más complicada. En realidad no es que haya complicado, hay un paso más. Pero acá lo que hay que encontrar, y el único dato que no tenemos, es su tiempo. Entonces vamos a nuestro triangulito, vamos a ir a este que se ve mejor. Y tenemos que encontrar el tiempo. Tapamos el tiempo y ¿qué nos queda? Distancia dividido velocidad. Entonces vamos a hacer eso. Tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Vamos a reemplazar en este caso la distancia de 495 kilómetros dividido 90 kilómetros por hora. Bueno, acá hay que usar la calculadora. Creo que es 5.5 el resultado de 495 dividido 90. 5.5. Y recordemos que cuando tenemos dos medidas iguales, en este caso kilómetros y kilómetros, se tachan y nos quedamos con las horas. Entonces ponemos 5.5 horas. Pero este no es el resultado final en este ejercicio, ya que nos dicen que el auto inició su recorrido a las 8:30 y nos dice cuándo llegaría. Es decir, a ese horario hay que agregarle 5 horas y media más. Es decir, 8, tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, ahí van 5 horas y 30 minutos más. 30 minutos es una hora, se le agrega uno más y son 14. Es decir, que el móvil llegaría a las 14 horas. Sí, no me da malas cuentas. Pero bueno, era un par de ejercicios que quise hacer. Este era un ejercicio un poco más
complicado, pero me pareció genial para explicártelo. Espero que no haya sido tan mala mi explicación. Y si te aburrió, bueno, al menos ahora puedes dormir una siestita un poquito mejor. Con el sueñito que te agarró. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Espero que te haya gustado. Y como te noto con sueño, es mejor que vayas a dormir un poquitito. Y recuerda que todo lo que quieras aprender, vas a poder hacerlo, siempre que te lo propongas. Así que tranquilo, 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 tranquilo. Ve a descansar, descansa, descansa, descansa y cierra, cierra, cierra los ojitos para mañana. Mañana aprender nuevas cosas. Para mañana aprender nuevas cosas.